Poder Ciudadano en BTV Uruguay, en vivo para Uruguay y el mundo. Gabriel Romano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Poder Ciudadano por aquí, por la pantalla de BTV. El tema de esta noche tiene que ver con el artículo 162 del Código Penal, abuso de funciones. Y va a tener dos capítulos el programa de hoy en estos 4 bloques que tenemos habitualmente. Uno técnico, con 2 prestigiosos abogados, que además en un caso muy específico, en los dos, pero en un caso muy específico, con muchísimos años de docencia además también, y un capítulo político con un diputado del Frente Amplio y un diputado del Partido Nacional. Técnicamente y políticamente, abuso de funciones, el tema de hoy, obviamente con temas muy calientes, muy puntuales, que no van a estar arriba de la mesa necesariamente hoy, porque hay procesamientos con y sin prisión que son muy frescos, pero por eso lo traemos al tema. Es probable que alguna referencia a los casos más notorios de los últimos días, de los últimos tiempos, haya en el programa de hoy. Hay que eliminarlo, hay que configurarlo o reconfigurarlo. El tipo de procesamiento para este tipo de delitos deberá ser con prisión, sin prisión. Algunas de las preguntas que por lo menos nosotros nos hacemos con respecto a esta figura delictiva. Bien, ¿por qué se llegó a crear esta figura delictiva y por qué tiempo después se dice que es tan vago que es casi inaplicable? En fin, veremos. Rápidamente vamos al informe que presenta el programa de hoy. El abuso de funciones, en caso no previstos especialmente por la ley, es un delito que consagra el artículo 162 del Código Penal. Dice textualmente que el funcionario público que con abuso de su cargo o con el fin de lograr para sí o para un tercero un provecho económico, cometiere u ordenare cualquier otro acto arbitrario en perjuicio de la administración o de los particulares que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con prisión de 3 a 24 meses e inhabilitación especial de 2 a 6 años. Esto significa, para muchos especialistas en el tema, que el delito requiere ser interpretado para identificar qué tipo de acciones caen dentro de esta definición. La necesidad de interpretación aparece si la norma no es clara, y esto ha generado polémica a lo largo de los años, la que se reabre cada vez que un jerarca o un ex jerarca es procesado por este delito. La lista es larga, pero en los últimos días, 2 fueron los casos de notoria trascendencia que dieron lugar nuevamente a esta polémica. El procesamiento con prisión del intendente de Colonia, Walter Zimmer, y del exdirector de Hacienda, José Auchaín, por el caso de las patentes, y los procesamientos sin prisión del exministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el expresidente del Banco de la República, Fernando Caloya, por el caso Pruna. Existen varios argumentos entre quienes consideran que hay que derogar el artículo, que van desde que está inspirado en un código fascista, el artículo es del año 1934, que facilita disfrazar de delitos meras persecuciones políticas, hasta que choca con el artículo 1 del mismo código, el que establece que es delito toda acción u omisión expresamente prevista por la ley penal. Por lo tanto, mal puede existir delitos para casos no previstos especialmente por la ley. Además, se agrega que lo peor es colocar en manos de terceros, jueces y fiscales, la decisión de si un hecho no previsto en la ley constituye delito o no. El nuevo Código Penal que está a estudio del Parlamento no prevé un delito similar, ya que se entiende que el Código contiene otras conductas ya descritas, de lo que se puede hacer dentro de la administración pública, como peculado, concursión, cohecho, soborno o tráfico de influencias. El tema está presentado y nos van a acompañar en estos primeros 2 bloques el doctor Amadeo Tati. Amadeo, gracias por estar acá. No, un gusto. También va a estar el doctor Daniel Lamela con nosotros. Daniel, bienvenido. Un gusto, gracias por la invitación. Obviamente que este primer y segundo bloque tiene un perfil técnico, no necesariamente parados arriba de los casos recientes, en los que, en el caso del doctor Amadeo Tati, ha sido protagonista por ser abogado defensor en alguno de los casos. En los dos casos. El artículo 162 ha sido leído por Gabriela Casulo, y si te parece, Gabriel Romano, podríamos arrancar con preguntas iguales para los dos. ¿Debe existir? ¿Debe mantenerse? ¿Debe modificarse? Yo particularmente pienso que no debería subsistir. Estoy absolutamente de acuerdo con la postura del profesor Cairoli y de la comisión que él encabezaba, que en el nuevo proyecto de código, como bien se dijo en el informe, elimina la figura, es decir, no la incluye. Y explico rápidamente por qué razón. Es decir, este es un artículo que data desde el origen del código, es decir, no fue creado posteriormente, sino que aparece ya en la redacción original, que tiene la friolera de 11 artículos
previendo delitos en el ámbito de la administración pública, es decir, en el título, creo que es el título 5 o 6 del Código, delitos contra la administración pública, en los que el funcionario es el sujeto activo de esa conducta, hay 10 figuras delictivas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la propia denominación del artículo, lo que los penalistas llamamos nomen iuris, dice claramente que es el abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley. Lo que, como también se decía acertadamente en el informe, se da de patadas con el principio de legalidad, que es un principio fundamental del derecho penal, artículo 1 del Código Penal, que dice que es delito toda acción u omisión prevista especialmente por la ley penal. O sea que ya el propio título o el propio nombre del delito, así como estafa, hurto, abuso innominado, en caso innominado le llama a la gente después, pero no es la denominación técnica correcta. Entonces, si no está previsto ninguno de los otros delitos, pues señor, no es delito. Entonces, cuando seguramente escucharemos a la Mela, que quizá tenga la idea... 80 años sin modificación esto. Y porque, a ver, 80 años exactos, sí, pero yo quiero ser claro, es decir, quiero ser claro y no quiero mentir ni mucho menos. Es decir, yo tengo 43 años de abogado, es decir, que hace 50 más o menos que andaba en la facultad como estudiante. Mis profesores, es decir, yo tuve, digo, el privilegio, es decir, de estar con los profesores de gran solvencia, es decir, muy conocidos, el caso del doctor Arreta, el caso del doctor Carvalla. El caso de Bayardo, con el que yo fui ayudante varios años, que lo decía en su libro, que era un cajón de turco donde entraba cualquier cosa. Pero en sus clases, que las recuerdo perfectamente, decía, este es un delito que debería ser eliminado de la faz del delito del Código Penal o de las leyes penales, porque, en definitiva, es algo que ocurre muchas veces en la práctica, ¿verdad? Es decir, vemos primero, a ver, ¿entra en tal artículo? No. ¿Hay engaño? No, si no sería fraude. ¿Alguien se enriqueció con esto? No, sería conjunción de interés público y privado. Y cuando se van desechando las figuras, pero en definitiva se cree que la conducta tuvo algún viso de ilegalidad, y la ilegalidad no significa que sea delito, porque el derecho penal es el delito de última ratio, es decir, es la última sanción. Es decir, podrán haber sanciones administrativas, pero no, señores, si no encaja ninguna de estas figuras, lo metemos dentro del artículo 162. Y así ha pasado. ¿Por qué no se derogó antes? Y la verdad que no lo sé, ¿verdad? Quizá porque se utilizó toda la vida. De repente el hecho de que últimamente, no ahora solamente, ¿no? Sino hace varios años atrás, como bien se decía, hayan sido procesadas figuras de mayor notoriedad, pone el tema en la palestra, pero también, seamos sinceros, en la reforma del Código Penal, que no empezó ahora, sino que ya viene siendo tratado hace 3 o 4 años, es decir, a mí tuve el honor que me invitaran a una comisión, y dentro del Código Penal no figura este delito, quiere decir que no tiene nada que ver con esta realidad actual, ¿verdad? Claro. Vamos a incorporar a Daniel. Esa postura. Doctor, no, por favor. Bueno, vamos a discrepar amigablemente con Amadeo. Yo opino exactamente lo contrario. Lo he dicho públicamente, creo que la figura debe mantenerse. Debe mantenerse, vamos a situar un poco, ustedes lo han hecho muy bien en la introducción. ¿Va a pedir aumento Gabriela Casulo? Demasiado elogio de parte de los dos. No, pero estaba el tema completo, de verdad. Porque no solamente se dio lectura al artículo, sino que se marcó el contexto. Y esto evidentemente refiere a el ámbito de la correcta administración pública. De verdad, estamos aquí en sede de protección de la administración pública, sus valores, la ética pública, la transparencia, la cristalinidad. Y este delito, que no es nuevo, por cierto, en la propia introducción se decía, proviene de un código fascista del 34. Ese mismo código contiene decenas y decenas de artículos que por lo visto no son tan fascistas y que han edificado la mejor tradición uruguaya en materia de derecho penal liberal, el mismo código, exactamente el mismo código. Pero yo, por ejemplo, le robaría un minuto a la audiencia leyendo, por ejemplo, el artículo casi sinónimo del Código Argentino del 81, no fascista. Plena dictadura. No fascista, este es más moderno, ¿verdad? Pero es el gobierno militar. El código sancionado en el 81, pero vigente hasta el día de hoy. Y Galtieri era el presidente. Todos los hechos que, importando un ejercicio abusivo de la autoridad confiada a los funcionarios públicos, perturban el orden regular de la administración. Punto. Abuso de funciones. Solo perturban el orden regular de la administración. Aquí no se exige abuso de poder, no se exige
perjuicio para la administración, no se exige acto arbitrario. Se exige una perturbación del orden jurídico. Claro, y allí... Código argentino, ¿verdad? Pero- Bueno, si esto se aplicara estrictamente, ¿verdad?, por los jueces argentinos, bueno, la población reclusa argentina va a estar un poco más Sí, sí, hacinada sí. que la uruguaya, que no es poca cosa, ¿verdad? Pero me refiero, este artículo ha permitido castigar conductas absolutamente reñidas con la ética, con la moral y con la ley. Vamos a poder tener la oportunidad de un ejemplo, ¿verdad? Pero como hace entonces a estos fines, yo soy partidario absolutamente de mantenerlo, porque esas figuras que decía Amadeo, esas 10 figuras, no todas comprenden todas las hipótesis delictivas. Vamos a hacer la primera pausa, que ya me la están marcando, y Sí, cómo no. invertimos el arranque. Vuelvo con el doctor Lamela ¿Cómo no? y se incorpora nuevamente el doctor Amadeo Otati. ¿Cómo no? Abuso de funciones. Si se lo hubiera autoaplicado el gobierno que lo aprobó, sí, no alcanzaban todos los estadios de la Argentina. Ya venimos. Vigente.